tenemos las notas de los parciales de 30 alumnos de un curso, ustedes no entrarían acá, no son más de 30, y tenemos que saber cuántos de ellos obtuvieron una calificación superior al promedio del curso. O sea que supongamos que nosotros cargamos las 30 notas, ¿qué tendríamos que saber calcular para obtener el promedio? ¿Qué tipo de variables usaríamos para llegar al promedio? De las que ustedes conocen, ¿no? Ajá, está bien. Tenemos que sumar o acumular las notas, por un lado, a medida que las vamos cargando. Ahora no es necesario que lo hagamos a medida que lo vayamos cargando, porque conocemos la estructura de arreglo. O sea, podríamos cargar las 30 notas en un arreglo, y después, si una vez que las tenemos cargadas y las tenemos disponibles en memoria, en ese arreglo, podemos recorrer las 30 notas y en una variable sumador o acumulador, las acumulamos y después lo dividimos por 30, ¿no? Porque sabemos que podemos llegar a definir hasta una constante, como habíamos visto el viernes pasado, y esa constante es el tamaño del arreglo y además es el asta del para, digamos, o del for. O sea que no necesitaríamos contarlas en este caso, porque sabemos que son 30 o es el tamaño del número que le asignemos a la constante. Y ahí tendríamos, por un lado, las notas cargadas, o sea que podríamos iniciar con un procedimiento carga. Si tenemos acá, si lo hacemos en Chapin, podríamos hacer un procedimiento de carga. Y una vez que las cargamos, ¿qué otro subprograma podríamos hacer? Acá cargaríamos el arreglo, ¿no? El proceso. El promedio, una función del promedio. Práctica 3, vamos a poner ejercicio 6, ¿no? Acá podríamos hacer otro del promedio, ¿no? Porque me había dicho ahí el proceso. El proceso es una buena palabra como para zafar. Proceso, procedimiento. Y otro para que analice quiénes cumplen. Entonces vamos a poner acá promedio. Este es el que va a calcular el promedio. O sea que va a necesitar el arreglo que cargamos previamente. Y tiene que devolver cuál es el promedio. Hasta ahí estamos. Y estamos por acá. Lo que pasa es que después tenemos que saber cuántos. O sea que la salida final del programa, ¿qué es? ¿Cuál es la información? ¿Cómo me dicen? El mostrar cuántos, digamos, de los alumnos tuvieron esa calificación. Mostrar. No, es una cantidad. Lo que va a mostrar al final es una cantidad. Esa cantidad va a estar 1 y 30, ¿no? Analizar cuántos de la RAI tienen una nota superior al promedio. Claro, es la cantidad de alumnos de todos estos 30 que se calificaron superior al promedio. De hecho, el promedio o la media es justamente un valor medio entre todas las notas. Si todos sacaron entre 8, 9 y 10, el promedio va a andar alrededor de 9. Va a ser un número entero con decimales, porque es un promedio. Y tendríamos que ver, supongamos que hubo 3 alumnos. Uno sacó 8, el otro sacó 9 y el otro sacó 10. ¿El promedio cuánto da? Sin hacer cálculos, ¿no? Es así de simple. Si uno sacó 8, el otro 9 y el otro 10, y son 3 alumnos. 9 puede ser. 9. Entonces, ¿cuántos alumnos tienen una calificación superior de esos 3? Uno solo. Uno solo, el que sacó 10. Ese es el objetivo del programa, o sea, sacar el punto medio, la nota media de todas las calificaciones, y después contar solo aquellos que estuvieron por encima de la media. O sea, el grupo selecto, que serían ustedes en este caso, ¿no? Si haríamos de todo primer año. Bueno, no sé cómo anduvieron en los parciales. Sería quien se sacó mayor calificación a promedio de todas las notas de los 30 alumnos. Ustedes van a cargar 30 notas, una nota por alumno. Van a sacar el promedio.
Supongamos que de algunos de esos 30 alumnos, algunos sacó un 1, uno un 4, el otro sacó un 7, el 8, un 5, un 10. Y el promedio da 6,80. Sí. Ese valor, ese promedio, que es el que estamos buscando averiguar acá, Es el que vamos a comparar, digamos, si es más. tenemos que comparar respecto de las 30 notas cargadas. Todos aquellos alumnos que hayan sacado una nota superior al 6,80 los tenemos que contar. Van a ser algunos, ¿no? Obviamente, porque si no en el promedio no daría. Si hay un promedio, quiere decir que hay algunos que sacaron más que esa nota. Otros pudieron haber sacado exactamente esa nota y otros menos. A nosotros nos interesan cuáles fueron los alumnos que sacaron más que la media del curso. Por lo tanto, ya podemos saber que va a ser un número inferior a 30 y superior a 1. Por ahí va a andar la cantidad. Va a ser el grupito que sacó notas mayores que la media. Aunque en la media obviamente están influyendo sus notas, ¿no? Porque es la nota de todos. ¿Entienden el problema? Sí, profe. Bueno, vamos, si no, hacemos así en Excel. Un último, no lo vamos a hacer para 30. Vamos a suponer que tenemos acá las notas de los alumnos, son 5 alumnos, ¿no? Tenemos, uno sacó un 4, otro sacó, estas son las notas. El otro sacó un 9, otro sacó un 6, otro sacó un 7, otro sacó un 9 de nuevo, y otro sacó un 1, porque firmó y entregó. Lo estamos haciendo para 5 alumnos, ¿no? Para no escribir tanto. Supongamos que acá serían la lista de 30. Entonces lo que tenemos que calcular acá es, por un lado, cargar esto en un arreglo. Eso es lo que necesitamos hacer acá. Esa variable compuesta que va a tener 30 valores. Después, en base a la carga de ese promedio, de ese arreglo, queremos calcular el promedio, que básicamente sería ir acumulando todos estos valores y dividirlo por su cantidad. Acá en Excel tenemos una función promedio, creo, si no me equivoco. Y le marcamos acá y ya está. Esto es más fácil, ¿no? ¿Qué hace esto? Miren, acá tiene parámetros. Eso es lo que nosotros hacemos. Tenemos que resolverlo algorítmicamente, pero es porque ya está hecho acá. No es que hace magia de Excel. Acá está llamando a una función que devuelve el promedio de una lista de valores. Y el promedio me da 6. Habría que ver si es cierto esto o no. Vamos a poner un poco de decimales. Y a ver si le pongo 10 acá. Ahí está. El promedio me da 6,17. ¿Estamos? Entonces ahora tenemos que ir recorriendo otra vez todos los datos del arreglo, todo lo que está cargado acá en un arreglo, lo tenemos cargado en una memoria, e ir contando quiénes fueron los que sacaron una nota mayor a 6,17. Y miramos 4, lo comparamos con 6,17 y ese no lo contamos. Acá el 10 sí, ahí ya tenemos 1. El 6 no, porque es menor que el promedio. El 7 sí, entonces ahí tenemos otro. El 9 también, y nada más. Entonces, de estos 5 alumnos, 3 tienen una nota superior al promedio. No nos tenemos que mostrar la nota ni saber quiénes son, sino saber cuántos son. Serían estos 3. ¿Estamos de acuerdo? 6 notas cargamos. Sí. No 5. Bueno, entonces, una vez que cargamos, sería hacer esto. Meter en la memoria RAM un arreglo, en este caso de 30. Después, tendríamos que calcular el promedio, o sea, obtener este valor. ¿Y qué nos queda? Analizar quién cumple con la... Obtener ese, exactamente, este que está acá, ¿no? ¿Quién es y qué es lo que nos están pidiendo? ¿Cuántos alumnos sacaron una nota mayor al promedio? Sería un tercer subprograma, que saber los mejores, vamos a poner así. Ahora tenemos que definir qué vamos a hacer como procedimiento y qué vamos a hacer como función. Fíjense que cuáles serían candidatos a hacer funciones de estos 3 subprogramas. El promedio. ¿Por qué?
Porque devuelve solo un valor. Y Te va a este, devolver. Y ese ¿qué devuelve? también. También. Cualquiera de estos dos, o los dos, pueden ser funciones. Este es más candidato a ser procedimiento, un procedure, ¿no? Porque necesitamos cargar un arreglo. ¿Se entiende? ¿Todos entendieron? La diferencia de los subprogramas entre procedimientos y funciones, que el procedimiento recibe ninguno, uno o varios parámetros. Acá no le estamos mandando parámetros, pero le podríamos pasar como parámetro un arreglo A que definamos, que ahora lo vamos a ir definiendo también en Pascal en paralelo, que sería el arreglo de 30, para que este procedimiento nos cargue. Y después el promedio puede ser o un procedimiento o una función, porque el promedio me devuelve justamente este valor que está acá, la nota promedio. Si lo hacemos como función, no lo podemos dejar así, porque se pierde el valor que me está devolviendo el promedio. La particularidad de la función es que en el nombre del subprograma, al ser función, me devuelve el valor, una vez que fue calculado a través del subprograma. Entonces, ¿qué debería hacer con esta supuesta función? Para no perder el valor en el programa principal cuando la función calcula el promedio y viene la devolución acá, en su nombre. Guardarla en una variable. Guardarla en una variable para después Claro. pasársela al promedio. Exactamente. Hay que guardarlo en una variable. Podríamos hacer, por ejemplo, así, una variable prom, no le van a poner el mismo nombre porque esto sería una variable, y esta sería la función. Y a la función le podríamos pasar este arreglo para que me devuelva el promedio. Y con mejores, supongamos que es una función y me devuelve la cantidad de esta. Le pasamos la variable promedio. Le tenemos que pasar la variable promedio para que calcule, ¿no? También le podríamos pasar el arreglo A si queremos. Pero si es global, vamos a hacerlo así, después vamos a ir viendo distintas variantes. Y acá recibe las 30 notas y acá la referencia, el promedio. Entonces puede comparar cada uno de los valores del arreglo respecto de este promedio. Y me tiene que ir contando. Y si lo hacemos como función, acá va a venir esa cantidad, la cantidad de alumnos que tuvieron una nota mayor al promedio. Todos los que están acá, pero cuya nota superó este promedio. Pero si llega a ser una función, y ahora lo vamos a definir como función, ¿qué tendríamos que hacer con esta función? Porque ahí ya nos devuelve el valor. Si lo dejamos así como está, lo vamos a perder. Otra vez le asignas una variable. Esa sería una alternativa, pero ¿y qué más podemos hacer? Si ahí ya termina el programa, ¿y qué necesitamos hacer? Mostrarlo, ¿no? Mostrarlo. Entonces, si lo necesitamos mostrar, podríamos hacer directamente algo así, por ejemplo, ¿no? Exhibir o mostrar. La cantidad de alumnos que supera el promedio es, coma, y la función. Y ahí Creo, termina. profe, que con la profe habíamos hecho uno de los ejemplos de un libro de buscar hasta que es, o sea, de buscar entre las filas o columnas cuál era el que queríamos, digamos. En un caso habíamos buscado el nombre de un libro, por ejemplo, entre las filas. Acá no tendríamos que buscar un número entre las columnas que sea mayor al promedio. Sí, uno por uno. Pero tenemos que compararlo. Este respecto de este respecto de este respecto de este. Y cada vez que la nota sea mayor al promedio, la tenemos que contar. Pero tenemos que recorrer todos. Claro, No habíamos hecho estamos algo buscando así, uno. pero no me acuerdo. Eso depende del problema, ¿no? No es que ustedes van a ver que... Claro, en el problema tendríamos que mostrar el nombre, creo, encima. Pero acá no importa. Claro, Hay que ustedes mostrar la cantidad. no se aten a una solución de un problema porque cambiamos el problema y esa solución deja de servir.
Acá no estamos buscando una nota en particular. Acá lo que estamos haciendo es calcular una cantidad de alumnos donde su nota es mayor a la del promedio. ¿Está claro? Si no entienden el problema, no lo vamos a resolver. O sea que el objetivo es este. No, Esta sí, es la sí, pero salida del pensé que problema. se podía buscar así también. ¿Cómo? Como lo habíamos buscado de la otra manera, pero si no se puede buscar así, no. Pero ¿cómo sería? No es que nada no se puede y nada todo se puede. Todo depende del problema. El tema es que lo tenés que comparar también. No es buscar y encontrar. Acá lo comparamos, tipo, por ejemplo, con la posición, pero no me acuerdo bien cómo lo había hecho, pero iba sumando hasta que el libro sea ese o sea el número que estábamos buscando de la fila. Ajá. ¿Y eso lo podemos aplicar acá o no? No. No. Bueno, muy bien. No hay una búsqueda ni secuencial. Después vamos a ver búsquedas secuenciales, búsquedas dicotómicas. Pero en realidad acá no necesitamos buscar algo en particular, porque de hecho lo necesitamos a todos. Y los tenemos que recorrer a todos y compararlos con el valor. Y y en caso de que sea verdadera esa pregunta, o sea que la nota que está acá sea mayor al promedio previamente calculado, contamos. Bueno, entonces, ¿entienden esto de acá? Podemos exhibir y en el momento de la exhibición llamar a la función. La función llamará a su subprograma, devolverá un valor que va a ser el que estamos buscando, porque lo estamos haciendo por medio de una función, y lo muestra. Podríamos haberlo asignado previamente a una variable y mostrar la variable acá, pero esto también es válido, en el caso de ser una función. Siempre cuando hay una función, nosotros o lo tenemos que asignar a una variable, o lo tenemos que poner adentro de un sí, hacer una pregunta para ver lo que nos está devolviendo la función, comparándolo respecto de un valor, o ponerlo en un exhibir, o ponerlo en un mientras. Lo que no podemos hacer es esto, porque la función como característica devuelve un valor, y ese valor, si lo dejamos así solito, lo vamos a perder. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Profe, una consulta, porque no me terminó de quedar claro, pero entonces en el procedimiento no devuelve nada. En el procedimiento lo puede devolver, lo vamos a convertir, lo vamos a dejar como función y a lo vamos a basar como procedimiento para que vean que también puede devolver algo. No devuelve nada. Dale. Pero sí, porque queremos que devuelva el promedio. Bien. Carga no devuelve nada, pero Vamos a sí sacarle. asigna el array, ¿no? Claro, pero vamos a sacarlo porque lo vamos a tomar al array como una variable global, entonces se va a ver en todo el programa. Así no se confunden y después vamos a ir viendo de a poco todas las variantes. Vamos a suponer que yo quiero que el procedimiento me devuelva el promedio. Bueno, lo vamos a dejar como estaba antes, así. Ahí está. Ahora pasó a ser un procedimiento. No le estoy asignando a ninguna variable, no lo estoy mostrando, no lo estoy usando en un sí, está solito acá. Pero yo quiero que le mando a este promedio, a este procedure, y adentro de A me calcule este promedio. Pero ¿cómo devuelve un procedimiento valores? Puede devolver ninguno, uno o muchos valores. Y los puedo devolver a través de los parámetros. Va a ser un parámetro de entrada, o sea, yo le voy a pasar el arreglo y quiero que me asigne el valor acá, en prom. Internamente lo tendrá que hacer, ¿no? Y lo tendrá que calcular. Pero cuando termine el procedimiento, esta variable prom, que ahora no tiene valor acá, no existe, va a estar completa. Incluso podríamos hacer una declaración de la variable promedio y ponerlo en 0 si queremos, pero para nosotros lo que queremos es que el procedimiento me devuelva un valor, no en el nombre, porque eso es lo que hacen las funciones, pero sí me lo devuelva, el procedimiento me lo puede devolver a través del parámetro.
que hasta ahora no tiene valor, pero cuando termine promedio, este va a tener este valor que estamos viendo, este de acá. O sea que un procedimiento puede devolver valores, y si los devuelve, los va a hacer a través de alguno de sus parámetros. Incluso puedo tener más de un parámetro acá, y esos parámetros se llaman de entrada y salida o de salida. Y la función, fíjense que recibe los mismos parámetros, pero esta función lo que hace es recibir estos parámetros, pero por valor, o sea, recibe ya el arreglo cargado, recibe la variable prom con el promedio calculado, porque la calculó este, y adentro lo que hace es devolverme la cantidad, pero esta cantidad. Y no la devuelve como un parámetro, sino que lo devuelve al ser una función en el nombre. Entonces la tenemos que usar asignándola a una variable o mostrándola directamente. Entonces vamos a tener un procedimiento que recibe este parámetro, otro procedimiento que recibe dos, pero este parámetro es de entrada y este es de salida, porque se va a calcular adentro del procedimiento, y una función que me va a devolver la cantidad de alumnos que superaron el promedio recibiendo dos parámetros, pero el valor lo devuelve en la función. Y ahí tienen todas las combinaciones posibles. Bueno, ¿cómo harían la carga? Para I de 1 a 30 lees la nota de índice I. Pero dice que ya se tienen los datos. ¿Cómo se tienen los datos? ¿Y dónde están? Se tienen como datos las notas. Si no las cargamos, el programa ¿cómo se entera? Ah, Vamos a poder recuperarlo de la memoria secundaria a través de un archivo, lo que sería la futura base de datos, por si otro proceso lo cargó previamente, otro programa, y los guardó ahí en algún lado. Pero ahora no hay queda otra que cargarlas, ¿no? Se tienen como datos, o sea, tenemos las notas ahí, tenemos las hojitas con los parciales corregidos, pero se la tenemos que ingresar al programa, si no el arreglo está vacío. La estructura de datos no tiene valores. Vamos a cerrar este de acá. Y vamos a ir haciendo la estructura de datos a medida que lo vamos pensando algorítmicamente. Acá ya lo analizamos al problema y ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Cargar un arreglo, después obtener el promedio de las notas de ese arreglo, y después ir comparando cada una de las posiciones del arreglo respecto de ese promedio, que es una variable simple. Esta es una variable simple de tipo real. El arreglo de qué tipo va a ser. Suponiendo que las notas... Yo le puse Entero. real, pero podría ser entero. Las notas van de 1 a 10 enteras, ¿no? Según el nuevo reglamento académico. Y la salida también va a ser otra variable simple. ¿De qué tipo? el promedio te va a dar real. No, esta sí, ya está. Pero te estoy preguntando, esta salida. Entero también. Entero. Tendría Esta que ser. entera, porque es una cantidad. Sí. ¿Por qué tenemos que saber los tipos de datos? Porque tenemos que declarar las variables y cuando lo definamos a las funciones, como esta, tenemos que decirle qué tipo de valor devuelven. Lo mismo que los parámetros de un procedimiento. Entonces acá ya sabemos que la función, qué tipo de valor me va a devolver. Esta, la de los mejores. Cuando usas una función como variable, ¿hay que declararla también? No, no es la variable, la función no es una variable. En ese caso que usamos mejores la función. Es una función, sí. Devuelve un valor. Y Se hay que declara. programarlo. Podríamos haber hecho esto. Le asignamos, esperen que me copie esto que está acá. Ponemos la variable mejor.
Y a esto, vamos a ponerlo por acá. Podríamos haber hecho esto. Llamamos a la función, me devuelve un valor, se lo asignamos a una variable y la variable la mostramos acá. Vamos a hacer un paso previo casi innecesario, porque podríamos mostrar la función directamente. Porque acá, si pudimos hacer esto, es porque acá hay un valor. ¿Qué tipo de datos me devuelve la función? Un valor Sí, ¿qué tipo? real, no. Entero. Ah, entero, ese te da entero. Entero, ¿no? Porque estamos diciendo que si no entienden el problema no hay manera, ¿eh? Hay que, no me va o sea, cuando ustedes se arman, tienen que entender el problema que hay que resolver y después formular una estrategia de resolución, que no es única. De hecho, como estamos viendo, este sería el entendimiento del problema, que yo tengo que cargar esto, después calcular este valor y después ir comparando cada una de estas notas respecto de este promedio e ir contándolos, como está acá. Una vez que yo hago esto, después tengo que formular una estrategia de solución, que hay múltiples. Si voy a hacer procedimientos, funciones, de qué manera o con qué nivel de abstracción voy a ir dividiendo en partes manejables mi algoritmo. Una vez que decidimos que lo vamos a hacer así, después sí nos encargamos de programarlo individualmente. Pero acá yo sé que como esta función me va a devolver la cantidad de alumnos cuya nota superó el promedio, si es una cantidad es un número entero, por eso lo analicé y le puse acá. Por lo tanto, la función tiene que ser de tipo de datos enteros, porque le tenemos que declarar después a la función el tipo de datos que tiene que devolver. Y la variable prom, ¿de qué tipo de datos va a ser? Ese sí va a ser real. Este va a ser real, ¿no? Real. Porque es un promedio. Nosotros vamos a estar sumando todo esto y lo dividimos por la cantidad y me va a dar real, ¿no? Obviamente, como cualquier promedio. Y este A, ¿qué es? El arreglo, que va a tener las notas cargadas. Supuestamente la dimensión va a ser 30, pero ya podemos usar constantes para hacerlo más dinámico. Y los valores que tiene adentro A, ¿de qué tipo de datos van a ser? Enteros. Enteros, ¿no? Porque son las notas, ¿no? Según el reglamento, la nota es un valor numérico de 1 a 10, que se aprueba con 6. Entonces, ahora sí, ya más o menos tenemos el formato, lo pueden dejar así o directamente ponemos la función acá. Después hacemos el cambio, eso es lo de menos. Vamos a declarar en las variables, así ya aprovechamos directamente y lo hacemos en Pascal como encabezado. ¿Se acuerdan que vamos a hacer un archivo, uno nuevo, le vamos a poner program, este sería la práctica 3, ejercicio 6, por ahí. 6. Ahora, como ya sabemos de la clase pasada, hacemos el use CRT para que me habilite el borrado de pantalla y el read key. Vamos a definir una constante, le vamos a poner la cantidad de alumnos, la vamos a poner en 30, pero antes de probarlo lo vamos a bajar, ¿no? No vamos a hacer 30 cargas de datos y demás, porque lo podemos hacer con menos y después va a andar para cualquier número. Esto, como recuerdan, no es una variable, es un nombre representativo del número 30. Yo a partir de ahora puedo usar en las definiciones de mis variables o en el asta de los para o del for, esta constante yo lo cambio acá y sería como que lo estuviese cambiando al número entero de cada uno de esos lugares. Y tendría un type. El tipo, vamos a poner, porque como vamos a usar un arreglo, nos conviene usar un type. Un tipo nota, que la nota sería un array de cuánto a cuánto y de qué tipo. De 1 a cantidad de alumnos. Claro, si tipo vamos a usar entero. esta constante, no pongan acá 30, porque si no, no tendría sentido. Dejamos de perder la flexibilidad del programa. Entonces le ponemos acá cantidad de alumnos.
¿Y de tipo? Tipo entero. Entero. Esta es la palabra reservada para entero en este lenguaje. Vamos a usar solamente ese tipo de datos porque el resto de los tipos de datos que vamos a usar son nativos, o sea, son primitivos. No es que sean indios, ¿no? Se les llama así porque ya los maneja automáticamente el lenguaje y ya están definidos dentro del lenguaje. Entonces, dentro de la variable, por ejemplo, una variable va a ser, A, creo que habíamos dicho. ¿De qué tipo va a ser? Es el arreglo A que va a tener todas las notas. O le podemos poner notas, si quieren. No el mismo nombre, ¿no? De tipo nota va a ser. Las notas van a ser un arreglo de tipo nota, que es un arreglo de, en este caso, hasta 30 notas enteras. Y creo que teníamos una variable prom por ahí dando vueltas, que va a ser de tipo real. Y bueno, después vamos viendo, ¿no? Si necesitamos hacer algo más. Y este es el programa principal. El programa principal, como lo estuvimos analizando acá. ¿Sí? ¿Qué me decías? Que no entiendo por qué en la variable notas le pones nota y no le pones entero. Pero, ¿vos estuviste en la clase pasada el viernes? No, me la perdí. Esto es un tipo de datos, que es una definición de un tipo definido por el programador. Porque real, o entero, o char, o booleano, ya están definidos dentro del lenguaje, pero para variables simples. O sea, promedio va a ser una variable simple que va a tener un número real adentro, que es el promedio de todas las notas. Pero nosotros necesitamos almacenar 30 notas de los alumnos. Entonces vamos a hacer un arreglo, acá imagínense que hay 30, que es una variable compuesta. Porque adentro Sí, hasta ahí. Sí. Adentro de esta variable, de este arreglo, no vamos a tener un único valor, vamos a tener 30 valores. Entonces podríamos haber hecho algo así. No entero, obviamente, porque no va a haber un valor adentro de notas, sino que va a haber 30 valores. ¿Hasta ahí estamos? Ah, perfecto. Sí. Y si no, sería así. Ese sería lo inicial que uno haría. Pero como vamos a trabajar con constante, porque esto después lo podemos ir cambiando, vamos a poner una constante acá. Entonces la podemos ir cambiando en el to del for y en distintos lugares. Cambiamos solamente acá arriba y se cambia automáticamente en todo el programa. Y a su vez, Bien. como esto en realidad lo vamos a poder llegar a reusar en distintas variables, pero también con el pasaje de parámetros, no vamos a tener que estar definiendo todo este tipo de datos completos, le damos un nombre. A todo esto le damos, así como al 30 le damos el nombre CANALU, a todo este arreglo de 1 a 30 o de 1 a CANALU de tipo entero, le damos un nombre con el símbolo igual. No estamos definiéndolo con los dos puntos, sino que con el símbolo igual estamos definiendo que todo esto le vamos a llamar de tipo nota. Es un nombre representativo de la definición de la estructura de datos. Pero no son variables, ni esta ni esta. Esta es una constante y esto es un tipo de datos. Son cosas Perfecto. distintas. Ahora sí, esta variable, notas, que va a ser mi arreglo, que va a estar representando los 30 valores posibles, va a ser de tipo nota. Por supuesto que cuando yo declare o quiera utilizar en mi programa a notas, no lo voy a poder usar solito, sino que le voy a decir en qué posición quiero usarlo. Va a ser un número que puede ir del 1 hasta el 30, en este caso, o hasta lo que yo determine en la constante. Y acá sí puedo poner un número entero o puedo poner una variable, normalmente a veces puede ser el índice o la variable de control de un for, de un par. No podría hacer esto. Eso sería un error porque es un tipo de dato esto, no es una variable. Bueno, entonces, siguiendo la estructura del Chapin que estamos pensando, tendríamos una carga de notas, después tendríamos que calcule el promedio y después uno que me determine los mejores. Esas tres cuestiones. Esto de carga, habíamos dicho, vamos a hacer un procedimiento.
¿Qué necesitaría este procedimiento para poder cargarse? Le podríamos pasar como parámetro la variable notas. Pero como es una variable global, después lo vamos a hacer de dos maneras distintas, podríamos obviarlo al parámetro. Sería una buena práctica hacer esto. Pero si es global, adentro de carga, también se va a ver notas. A diferencia de lo que vimos en la clase pasada, lo podemos hacer así, pero si está definido como de variable global, podríamos obviar el pasaje de parámetros. Ahora lo vamos a hacer con un pasaje completo como correspondería. Después, para calcular el promedio, le tendríamos que pasar ese arreglo y la variable prom, para que adentro me lo calcule. Y dijimos de hacerlo como un procedimiento. Acá dice A, le vamos a tener que cambiar, porque no habíamos declarado todavía las variables. Y acá le vamos a poner este. Y este. Bueno, y este lo quieren dejar así, o ponemos la función mejores acá directamente para que cuando me devuelva el valor mostramos el mensaje. Y nos ahorramos esta línea. Sí, no hay mucha diferencia. Mostramos el mensaje Es lo mismo, directamente. profe. Claro, mostrar el mensaje y listo. Bueno, muy bien. La pregunta tendría esa, no me tenía que responder eso. Y mostramos el mensaje. Mostramos el contenido de la función, ¿no? Entonces, ya que está, lo vamos a copiar. Si no escribimos tanto. Fíjense que esto es una traducción directa en Pascal. O sea que este mejores que está acá, en realidad lo que va a hacer es un write o un write line de todo esto. Y le ponemos el punto y coma y ya está. Podríamos poner acá un freno al programa, como ya habíamos visto en la clase pasada. Y más o menos ahí está. Después de cargar las notas podríamos borrar la pantalla. Esto que ya lo habíamos visto. Estas dos sentencias existen porque invocamos a esta librería acá arriba y vamos a grabarlo. Y este sería esto que tenemos acá. Pero como ven, hay muchas maneras de hacerlo. Ahora vamos a ver todas las variantes posibles, no todas, porque se tienden a infinito. Pero cada uno lo diseña de acuerdo a cómo lo va entendiendo al problema. Si llegamos a compilar acá, ¿qué me va a decir el compilador? Como problemas que va detectando. Que no hay ningún procedimiento carga. Exactamente. Y no hay ningún procedimiento promedio y no hay ninguna función mejores. De hecho, esto lo asumimos como función y sabemos que va a ser función porque estamos esperando que nos devuelva un valor y ahí inmediatamente mostrarlo. Entonces, bueno, ya que estamos a probarlo, y acá no encuentra ni carga ni promedio y algunas otras cuestiones, tampoco se hagan muchas ilusiones. Hay una comilla acá que no le gusta. Ahora sí. Porque apenas pueden aparecer unos pocos errores, los corrigen y después aparecen más. El Pascal es así, traicionero. Es un compilador de simple pasada, o sea, hace una revisión sencilla, se lo vamos a ver el año que viene en sintaxis semántica de los lenguajes, cómo funcionan estos programas, que en realidad es un nuevo programa que lo que hace es traducir a código ejecutable este código fuente. Pero el Pascal es un compilador así medio sencillo, entonces no es que aparecen todos los errores completos de todo el programa. Aparecen algunos y después vuelven a aparecer otros. Entonces lo que tenemos que hacer es definir los procedimientos. Se definen acá arriba, tienen que acá es begin y end con punto, este es el programa principal, sería esta parte del chapín. Después nosotros tendríamos que hacer los 3 módulos acá también, ¿no? Del chapín. El de carga, que es un procedimiento, el de promedio, que es un procedimiento, y el de mejores, que es una función.
Entonces acá necesitamos hacer el procedimiento. Se pone la palabra reservada procedure, el nombre, que es este, y si nosotros le mandamos el arreglo notas, que ahora está vacío, acá lo tenemos que recibir. ¿Cómo lo recibirían a ese arreglo? Y después lo vamos a programar acá adentro entre begin y end. Este sería todo el contenido del procedimiento. ¿Cómo pondrían acá la recepción de este parámetro? Yo quiero que de notas, la carga le mando notas, pero adentro de este procedimiento realmente me lo carga este arreglo. Que no me haga una copia del arreglo de notas en el procedimiento. ¿Recuerdan lo que habíamos visto? Que no es un pasaje por valor, sino que tendría que ser un pasaje variable o por referencia, para que la referencia con la que yo reciba a ese arreglo acá, cuando lo cargue acá, en realidad se lo esté cargando a notas. ¿Cómo lo declararía? Veo que estuvieron a full estudiando desde el viernes pasado. Con Declarar una variable. por ejemplo. Entonces, ¿quién me dicta? A ver. Yo le puse carga. Sí, eso ya le escribí. X. X, ¿le ponemos? Bueno. Sí. ¿De qué tipo de datos es X? Entero. No, array. ¿De qué tipo de datos es Ah, notas? nota. Es nota. Porque estoy pasando, si yo haría esto, y le paso la primera posición del arreglo, ahí sí, acá lo que estaría viajando sería un número, porque sería el valor que está en la posición 1 del arreglo notas. Entonces acá lo tendría que recibir como entero, porque el arreglo es de tipo entero. En cambio, si le paso todo el arreglo, acá lo tengo que recibir con una variable de tipo, del tipo del arreglo con el que lo estoy llamando. Acuérdense que la recepción de parámetros es en cantidad y en tipo de datos de acuerdo a la llamada que yo haga. Acá le estoy mandando un parámetro que es de tipo nota, que es un arreglo de 1 a 30 en este caso, entonces lo tengo que recibir así. Y este es el nombre que le ponen el que ustedes quieran. ¿Y qué más? O sea que acá vamos a tener que hacer un for con i de 1 hasta La cantidad, alumnos. sí, no le vayan poniendo, no le van a poner 30 en algunos lados sí, en otros no, porque deja de tener sentido el uso de la constante. Entonces la idea es que cuando yo lo cambie acá, solito se va a cambiar en todos lados. Y vamos a hacer un begin y un end para marcar el bloque de código del for. Bueno, pero me está faltando algo acá. Si yo lo dejo así, cuando haga el leer en X, se va a hacer solamente en un arreglo X, que es una copia de notas. Pero yo quiero que se cargue directamente en notas. O sea que sea un pasaje por referencia o por variable. Que X en realidad apunte a notas y haga el cambio en notas. Hay que ponerle bar adelante. Acá le ponemos var, exactamente. Y acá entonces hacemos el leer, o ponemos un mensaje, un write, le ponemos nota, número, y usamos la variable y esta, para ir viendo las notas que vamos cargando. Serían 30, ahora lo vamos a cambiar, lo vamos a cargar para 30. Y ahí usamos la variable i del para. 2 puntos. Y estamos. Esta variable i que yo declaré acá, ¿a dónde está declarada? Que yo estoy usando ahí, digo, ¿a dónde está declarada? Lo tenés que declarar antes del Hay begin que del proceso. declararla. Sí, hay que declararla, no está declarada. ¿Dónde la podríamos declarar? Para que sea óptimo. Entre el procedimiento y el primero del begin. Acá, ¿no? Si lo declaro acá sería una variable global y la estaría usando permanentemente en todo el programa. Como a mí me interesa usarla solamente acá y después no me sirve para nada, lo ideal sería declararla acá adentro, como una variable local, de tipo entero. Profe, el begin y el end adentro del for no van, o si no hace falta. ¿Adentro del for qué? No hace falta el begin y el end.
¿Por qué no? Solo si tiene una sola línea, pero Y va a tener una línea o más. ¿Estamos cargando ahí el arreglo? ¿O qué claro, falta? falta que. Falta justamente lo más importante, Profe, yo la carga del pregunto, arreglo. Entonces va a en haber el dos for, líneas. ¿no Y yo tiene quiero que que ir al todo eso final? se ejecute en el for. Este más no va. Sí, ¿qué pasa? En el for, al final, ¿no tiene que ir punto y coma? Si yo hago así, en la memoria, en el procesador Me va a dar termina. vuelta can ALU. O sea, ahí va a ir desde 1 a 30. Y va a tomar el valor 2, 3, 30, termina. Y todo esto no se va a ejecutar, se va a ejecutar después una sola vez. Como que estoy cortando el bloque de código del for. Esto sería un error. Salvo que quieren hacer como una pausa. Entretener a la memoria, al procesador un ratito. Le hacen un para de 1 a 1.000.000 y ahí va a demorar un ratito, pues sí. Pero no es la idea. Yo quiero que todo esto se ejecute can ALU veces o 30 veces. Por eso está este bloque de código acá. ¿Por qué sí le tengo que poner este beginning? Porque voy a hacer dos líneas. Voy a mostrar este cartel y después, ¿qué tengo que hacer? De lo que habíamos visto, ¿no? ¿Cómo van a venir a parar estas notas al arreglo? ¿Cómo, profe? Hay que hacer un readline de... ¿Cómo vamos a cargar las notas en el arreglo? ¿Cómo van a ir a llegar a la memoria dentro de cada posición Hay del que arreglo leerlo. que está declarado acá? Hay que leerlo de la variable X en la posición Y. Así. Hay que leerlos en la posición Y. O sea que lo va a poner los arreglos a nivel acá de Chapín o pseudocódigo y en Pascal también, pero creo que es el único lenguaje, empiezan desde la posición 1. El resto de los lenguajes de programación empiezan desde el 0, el índice 0. Pero bueno, acá lo vamos a usar con 1 porque es Pascal y coincide con el Chapín. Pusiste leer ahí en el... Y si vos me dijiste leer, yo, ¿qué? Bueno, en readline. Bueno, leer es eso, ¿no? Estamos cargando adentro de esta variable en cada una de las posiciones, ¿no? Definimos un arreglo de 30 posiciones, entonces ahora lo tenemos que ir cargando a la nota. ¿Qué significa eso? En vez de usar 30 variables simples, nota 1, nota 2, nota 3, nota 30, e ir leyéndolas de a una, usamos una única variable que se llama notas, que se lo pasamos a este procedimiento, lo recibe y lo vamos a referenciar por X. Por lo tanto, acá lo que tenemos que hacer es el readline, que sería el equivalente a qué sentencia de las que vieron en Python, por ejemplo. Al input. Input. El input hacía lo mismo. También hay arreglos en Python. En Python empiezan desde 0 los arreglos, como en casi todos los lenguajes, pero después lo mismo, el funcionamiento. Bueno, y de esta manera vamos a cargar 30 notas. Vamos a comentar esto y vamos a probarlo. Va a llamar al procedimiento carga y se van a cargar las 30 notas. Y ahí va a terminar nuestro programa. Vamos a cambiarle acá, vamos a cargar 5 notas nada más, por lo tanto va a definir un arreglo de dimensión 5 y va a hacer un para de 1 a 5 y en cada una de esas posiciones lo va a cargar. Esto ahora pasó a ser un comentario, o sea, no lo va a tomar el compilador, simplemente quedó para nosotros. Y a lo sumo me va a decir que esta variable, por ejemplo, ahora no me va a decir nada porque lo comentamos, no estaba en uso. A ver, ahí está, perfecto. Ya aprendieron, ¿eh? Esto me lo dictaron ustedes. Bueno, ahí siempre me olvido desactivar el antivirus. Y ahí está, nota número 1. ¿Por qué llegó el mensaje ahí? Porque vino el programa, siempre los programas se ejecutan desde arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, pero obviando al principio los subprogramas, ¿no? Viene al programa principal, que es este, el begin con punto, y está al final de todos. Entonces lo primero que hace el programa es llamar a un procedimiento carga. Porque acá ya sabemos que es un procedimiento porque está puesto el nombre del subprograma, el parámetro,
y después sigue. Por lo tanto, si no lo estamos mostrando, no lo estamos asignando, no lo estamos usando dentro de un if, si fuese una función, este valor se perdería. Por lo tanto, estamos seguros que esto es un procedimiento. Y venimos por acá y evidentemente nos dimos cuenta y le pusimos que es un procedimiento. Recepcionamos el arreglo notas, definimos una variable local y lo cargamos al arreglo. Lo primero que hace es llamar al procedimiento, viene para acá, declara la variable i vale 1, y nos muestra este mensaje, nota número 1. Y ahora el programa está esperando en esta línea, la 21, que carguemos la primera nota. Vamos a poner un 10. Y si yo le pongo nota 11 acá, ¿qué pasa? Nota menos 5. Como es entero, va a pasar, ¿no? Nota 15, nota 8. Estos 5 valores se fueron cargando en las posiciones del arreglo. En la posición 1, 2, 3, 4 y 5. Que sería algo así, ¿no? Las 5 posiciones del arreglo, esta es la posición 1, esto lo pueden ver de manera vertical o horizontal, ¿no? Porque es un vector. Es solamente una representación gráfica. Estas son las posiciones del arreglo, con sus índices, y estos son los valores. Este es el tipo de dato del arreglo, y esto es lo que acabamos de cargar. ¿Qué nos estaría faltando para hacerlo mejor hasta ahora? Para mejorar validar las notas. Validar las notas, ¿no? Porque ahora, bueno, el exportito de Enter se cargó el arreglo, borramos la pantalla, vieron que ahí se borró y terminó. Y hasta ahí llegó. O sea, terminó porque me va a aparecer ahí que aprieto una tecla, ahí está actuando esta línea, le aprieto la tecla y termina. Entonces, como una buena primera medida, podríamos hacer repetir hasta. Ahí tenemos una traducción directa también. El repeat until. El repeat until, el repetir hasta, que en otros lenguajes por ahí no está. ¿Y cómo lo podríamos validar? ¿Qué condición debería cumplir este valor para que sea válido? Entre 1 y 10. Ajá, y en una expresión lógica, ¿cómo la podríamos escribir? Que sea mayor o igual que 1. Bien. Claro, mayor o igual que Menor o 1. igual que 10. Y un AND. Sí, me va a dar error. AND. No se escribe AND. Y yo escribo lo que ustedes me dicen. Mayor o igual a 1, AND menor o igual a 10. Y me va a dar error, seguro. XY. X en la posición Y. Me falta, Esa claro, me menor falta que eso. X. Acá necesitamos la variable, exacto. Claro, falta la variable, sí. Claro. No Y como faltan los son paréntesis. dos, en Pascal, pero esto Se es separa. propio de Pascal nada más, le gusta medio quisquilloso, le gustan los paréntesis. Porque así el que lo diseñó lo creó así. El que hizo el programa que se ejecuta acá detrás del tilde para traducirlo a código máquina. Y ahí sí, cumplimos la sintaxis y la semántica del lenguaje, y lógicamente, eso sí no nos puede controlar esto, la lógica, porque esa es nuestra. Para nosotros, vamos a seguir repitiendo este ingreso hasta que tenga un valor entre 1 y 10. Una nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 va a ser una nota válida. Cuando eso sea verdadero, sale. Y se vuelve el for para acá y me va a volver a pedir la otra nota. Si no, lo dejamos frenado. Falta el punto y coma atrás del until. El falta un punto y coma acá, sí, muy bien. Como acá tenemos una sola línea, no es necesario encerrarlo entre un bloque de código. Aunque el repeat until creo que no lo pide, pero bueno, no importa. Son detalles. Bueno, vamos a ejecutarlo. Uepa. Repete 2 veces. Ahora sí, estamos en la misma instancia que antes, pero si yo le pongo la nota 11, me lo va a volver a pedir. Podríamos volver a repetir un mensaje acá adentro, pero no terminamos más. 5. Y ahí sí pasó. Si le pongo una nota 0, o menos 5, o 15, está mal. Entonces ahora sí, le ponemos 10, 5, 7, 8, y ahí terminó.
O sea que ahí ya hicimos ya bastante del programa. Entendimos el problema, esto es una de las cosas más importantes. Hicimos la estrategia general, faltaría haber hecho esta carga acá en el Chapín, lo hicimos directamente en Pascal, pero ya la tenemos. Faltarían estos dos ahora. Y después vamos a ir viendo variantes, mejor dicho, de cómo se podría ir armando. Bueno, ¿cómo hacemos promedio? ¿Qué es promedio? Es un subprograma, un módulo, pero ¿de qué tipo? Así como está. Procedure o function. ¿Procedimiento o función? Así como está, es un procedimiento. Un procedimiento, ¿no? Vamos a copiar esta, ¿sí? Este procedimiento se llama promedio. Lo que pasa es que ahora recibimos dos variables, dos parámetros. Le mandamos el arreglo que ya se cargó, supuestamente, como le pusimos vara adelante, acá, por medio de, y la usamos ahí que es intermediario, pero los valores están cargados acá en este arreglo, no están cargados en otro lado. Le tenemos que pasar notas, este promedio que ya está cargado, se lo volvemos a pasar, pero acá vamos a hacerle algún cambio a este arreglo que está cargado en la memoria. ¿O solamente lo necesitamos leer? ¿Le vamos a cambiar las notas adentro? No, solamente Tanto un parámetro solo de entrada, ¿no? Le podríamos poner el mismo nombre, pero ya la recepción lo ponemos en X para recibir el arreglo. Nota. Ahí sí me va a hacer una copia. Todo este arreglo que está acá, antes no, porque antes en el procedimiento de carga lo que hacía me declaraba una nueva variable que era X, pero ese X me apuntaba acá. O sea, todo lo que yo cargué en X me lo iba a cargar acá, porque era un pasaje por referencia. X está referenciando, está apuntando a nota. Entonces X en la posición 1 es esto, lo mismo que notas. En cambio ahora, cuando yo declare este nuevo parámetro, una vez que terminó este procedimiento, esta variable no existe más y esta variable no existe más. Desaparecieron. Pero sí sigue funcionando la variable de esta nota, ¿no? Ahora declaro una nueva variable X, pero esta X lo que hace esto. Me hace un duplicado en la memoria que se llama X. ¿Por qué hace este duplicado? Por supuesto con la misma estructura y los mismos valores. Porque yo le saqué la palabra var acá adelante. Por lo tanto, estoy haciendo un pasaje por valor. Eso significa que duplico lo que está acá, adentro de la memoria, y me hace una copia exactamente igual en X. Por eso la pregunta era, si yo necesitaría cambiarle algo a X, le cambiamos a una nota y le ponemos un 1 por acá, es solamente a X. Este arreglo ni se va a enterar. Pero como no necesitamos hacerle ningún cambio, solamente leerlo alcanza con el pasaje por valor. Y prompt. Perdón, ¿y no sería posible directamente poner la variable y que pase el arreglo? ¿Var adelante de X? La variable, notas. Que sea var, variable X, nota. Acá. Ahí. Sí, pasa. De hecho, la mayoría de los lenguajes ni siquiera le tenemos que poner nada porque todos los arreglos, como son estructuras de datos compuestas, siempre pasan por referencia. No hay manera de hacer esto. Porque no tendría sentido, ¿no? ¿Para qué voy a duplicar algo? Porque si lo voy a leer, sigo usando el mismo arreglo y listo. Hasta sería óptimo desde el punto de vista de la memoria. Pero es para que ustedes vayan viendo qué comportamiento tiene. Si yo le pongo a acabar, esas son todas las variantes que vamos a hacer después, no me va a hacer un duplicado, sino lo que pasaba antes, acá. Me va a dejar leer, obviamente, y trabajarlo. Y me ahorro la memoria. Pero conceptualmente es como que yo le estoy diciendo, no le voy a hacer cambios a esto, sino que voy a hacer una copia y de acá lo leo. Aunque desde el punto de vista óptimo sería mejor ponerle un var adelante. Ahora vamos a ver las dos variantes y van a ver que para el programa internamente cambia, pero para el usuario es lo mismo. Lo que me asegura esto es que el que está manipulando
de este lado el procedimiento promedio a la variable X, a mí me asegura que si alguien hace algo así, o una asignación a XY, este notas no se va a cambiar. Esa es una cuestión casi hasta de seguridad, digamos. Que lo que haga este procedimiento acá internamente no me está tocando las notas cargadas acá. A este sí le dejé cargar notas, pero después de ahí en más no quiero que nadie me toque las notas, ningún otro procedimiento, ninguna otra función, y de esa manera yo hago pasajes por valor nada más. Aunque cuando lo terminemos, les digo, lo vamos a probar, poniéndolo no, var o no, va a ser esa la diferencia, que haga o no una copia, pero va a ser inocuo al resultado final del programa. Y acá me falta otro parámetro. Si yo le paso prom, lo tengo que recibir acá. Vamos a ponerle p. ¿De qué tipo de dato es p? Real. Es real. Va a ser real. ¿Por qué? Porque prom es real. ¿Qué valor va a recibir p? El 6,17. ¿Él? No, eso es lo que... No, ¿de dónde salió? Si nadie lo calculó. Hay que calcularlo. Eso es lo que tenemos que calcular acá adentro. Y lo tenemos que devolver acá. Ahora no tiene nada. Cuando llame este procedimiento, le va a pasar el arreglo, ese sí ya está cargado, pero esta variable está vacía. Pero yo lo quiero recibir de este lado, y acá adentro voy a trabajar con P. Pero quiero que lo que yo calcule en P, que es ese, lo que vos me decías justamente, es esto lo que estamos buscando. Ahora le cambió 660, pero le saqué un valor. Quiero que se calcule acá adentro, pero se lo pase a prom. O sea, es la manera que les quiero mostrar cómo un procedimiento también le puede devolver valores. ¿Cómo prom va a tomar un valor calculado acá adentro? Lo quiero hacer a través de este parámetro. Pero este parámetro ya no es de entrada, como este, sino que quiero que sea de entrada-salida. O sea que lo que yo calcule en P, se lo asigne a prom directamente. Por lo tanto, no puedo hacer un pasaje por valor, así como está, porque me haría una copia de lo que está de la variable prom en otro lado. Y sería P. Pero yo quiero que P sea prom, que apunte a prom. Que los cambios y los valores de P en realidad se asignen a prom. Entonces no es un pasaje por valor, sino el otro tipo de pasaje, ¿cómo se llama? ¿Qué es el que usamos acá? Por referencia. Por referencia, no hay otro. Entonces, le ponemos el var adelante. ¿Eso qué significa? Que P y prom apuntan al mismo lugar de la memoria. O sea que todo lo que le haga P, en realidad se lo voy a estar haciendo a prom. Si no, prom sigue vacío de este lado. Bueno, entonces ahora, ¿cómo calculamos el promedio? Esto lo podemos volver a dejar. Esto también, porque tendríamos que hacer el cálculo del promedio, que es acumular esto y dividirlo por la cantidad. O sea que, para acumular, podemos hacer un for, ¿y qué más? Una variable suma. Y un Una if variable también. suma. Acá ya no validamos, no cargamos, es un cálculo nada más. Suma es igual a suma más X y el índice. Sí, pero hay que hacer un if para que solo se sume cuando cumplan la condición. No, esa es la suma general. No, eso es promedio. Estamos en promedio. Estamos en el promedio, perdón. Bueno, ¿cuánto vale suma? Y 0, tenés que Bueno, hay que declararla arriba. declararla. ¿Y de qué tipo va a ser? Entera. Global. ¿Por qué? No, ahí. Si es solo de esto, no, simplemente porque el promedio ya te da la temporal esta variable. Lo podemos declarar ahí, y cuando empezamos, le tenemos que poner 0. Cuando termine el procedimiento, esta variable, como está ahí, no me sirve para nada. Simplemente me está sirviendo de variable auxiliar de tipo sumador. Por eso le pusimos suma. Este sí ya lo tengo cargado en X a través de notas. Y de hecho, acá tampoco me serviría o no es que no sirve, sino que lo podemos obviar, porque lo único que vamos a hacer es sumar.
Bueno, entonces, ahí tenemos la suma. Sería afuera como del que en for esta hacemos- variable haríamos algo parecido a esto, ¿no? Me haría la suma de acá. Sí. Esto me va a calcular la variable, de acuerdo a las notas que tenga cargadas, ¿no? Pero yo sé que lo voy a recorrer porque estoy poniendo la constante acá y ya está dimensionado el arreglo de esta manera, con esta constante. ¿Qué faltaría? Dividir por cantidad de alumnos. Que P sea igual Muy a bien. suma P. dividido cantidad de alumnos. Uy, ahí apreté algo, ¿eh? Esa asignación de Pascal es muy práctica. Suma, dividido, ¿qué cantidad? No le vayan a poner 30 acá porque ahí sí después no anda, no empieza a dejar de andar el programa, o no es que no ande, sino que va a dar errores, de valores erróneos, digamos, ¿no? Pero no les va a coincidir. Entonces, cuando termina, esto no se va a hacer en el for, porque si no le ponemos begin y end, toma la primera línea por defecto. El valor de la variable acumulada, o de la suma acumulada de notas, lo dividimos por la cantidad de alumnos. Y eso es P. En realidad, ahí automáticamente prom toma un valor. Profe, le hago una consulta que no lo entendí tampoco en el video. ¿Cómo el programa sabe específicamente que esa P va a promedio? Porque si tenés si usas después más variables. Porque hay una relación directa entre la cantidad de parámetros de envío, se llaman parámetros reales estos, y los parámetros de recepción o parámetros formales. O sea que X y notas van juntitos, P y prom van juntos. Si tuviese un tercer parámetro, tengo que tener una tercera recepción acá. O sea, tienen que coincidir en cantidad, tienen que coincidir en tipo de datos, por eso este tiene que ser de tipo notas, porque este es el arreglo, y este tiene que ser de tipo real, porque este es una variable simple de tipo real. Y ahí hay una relación y se relacionan de esa manera. Si no, el compilador ya me dice que algo está mal. Perfecto. Y a su vez, esta variable va a depender, o cualquiera, del tipo de pasaje que haga. Y eso me lo va a dar si le pongo adelante el var o no. Sí, eso me acuerdo. Porque si le pongo el var adelante, quiere decir que el pasaje es por referencia. Por lo tanto, todo lo que yo le asigne a P acá adentro, se lo voy a estar asignando a este parámetro. Bien, si no se duplica. Es un duplicado de prom y es una variable independiente y no se entera. Bien. Bueno, ahí estamos. Vamos a mostrar acá prom. Para ver qué tal funciona, ¿no? Antes de hacer el último procedimiento. Porque cuando lo termine de ejecutar este procedimiento, acá adentro siguen las notas intactas que se cargaron en la primera línea, en la línea 41, pero después que termine este procedure, como esto es una variable de salida, ese promedio debería ya estar asignado en este parámetro y yo lo puedo seguir usando acá. Vamos a probarlo. Vamos a probar esto mismo que ya tenemos armado y me debería dar 660, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, esto me sugiere el div, pero no vamos a usar div. Y prom. Ah, porque me quedó comentado acá. Bueno. Vamos a cargarlo. Entonces, habíamos dicho 10, 6, 7, 9 y 1. 10, 6, 7, 9. Y si acá nos llegábamos a equivocar, ya como está validado, la canchereamos y le ponemos 1. Y ahí está el 660. Esto es en notación con punto flotante. Hay una manera de acotar toda esa ristra como está definido de tipo real, me hace toda esta cantidad de decimales. Para acotarlo en Pascal hay a ver si me acuerdo, era 2 puntos acá. Primero era la cantidad de dígitos. Por ejemplo, vamos a poner el entero, un promedio tendría que ser entre 1 y 10, hasta lo sumo 2 enteros, y 2 decimales. Entonces vamos a hacer 4, que es la cantidad de dígitos que quiero ver, y hasta 2 decimales.
Sí, eso depende de lo que querramos mostrar. Como yo sé que este promedio es un promedio de notas y la nota va de 1 a 10, a lo sumo saco promedio 10, ¿no? Pero si no, 9 y algo o 5 y algo. De todo eso que quiero ver, tanto enteros como decimales, 2 de esos quiero ver como decimales. Y a lo sumo me va a quedar entonces 2 enteros. ¿Se entiende? Es se llama máscara de salida. Tampoco es importante la materia, pero para sacar toda esa parte visual. Entonces vamos de nuevo, ¿cómo era? 10, 6, 7, 9, 1. 10, 6, 7, 9, 1. Y ahí queda el 660. Sin cartelito, nada, porque lo estamos usando para verlo nada más. Bueno, entonces ahora queremos mostrar este mensaje. Podríamos haber hecho esto, por ejemplo, y ponerlo acá, me va a mandar solamente el valor de la variable promedio. Pero ahora yo quiero saber cuántos de todos estos alumnos que cargué, de estas notas que cargué, son mayores que el promedio. Y entonces ahí hago la función. Si nosotros compilamos ahora, me está diciendo que falta definir esto. Mejores. ¿Cómo se define una función? A ver, ¿me dicta? Me olvidé. A ver cómo era. Función. Tenemos que respetar el nombre. Si no, no la va a encontrar. Igual que en los procedimientos, misma cantidad de parámetros y del mismo tipo. De esto acá podremos hacer una copia de esto y lo reusamos. Me acordé de golpe. ¿Esto tiene sentido? ¿Qué queremos hacer con las notas cargadas y con ese valor calculado? ¿Necesitamos cambiarlo o lo vamos a usar? Está bien. Y nada más. No, solo lo vamos a usar. Entonces le sacamos esto, ¿no? Sí. Hacemos una copia de notas del arreglo y de la variable que ya está calculada, lo denominamos así, con sus tipos de datos, y adentro sí lo que vamos a hacer es ir recorriendo este arreglo, lo vamos a ir comparando respecto de este promedio y vamos a ir contando. A diferencia del procedimiento, más allá de la palabra reservada esta, como la función devuelve un valor en su nombre, le tenemos que declarar el tipo de dato de la que va a devolver. Y eso se hace acá. Ahí sí me olvidé, antes no me era que me había olvidado. Me parece que era 2 puntos u off, pero bueno, ya vamos a probar. ¿Qué tipo de dato vamos a devolver? Eso ya lo habíamos visto acá. Entero, ¿no? Porque estamos esperando que me devuelva la cantidad de notas que son mayores que el promedio. Entonces va a ser de tipo int. ¿Estamos? Y después lo mismo, ¿no? Vamos a poder tener variables locales y entre begin y end con punto y coma el desarrollo de la función. ¿Qué tendríamos que hacer? Lógicamente. ¿O qué estructuras de control usarían? Un para y un if. Un if, claro, un para y un if. Un para y un if. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Si hacemos esto, copiamos acá. Algo que están dando les conviene copiar y pegar porque están seguros que va a seguir andando. Salvo que metan la pata en el ámbito de las variables, ¿no? Y adentro del para me dijeron un if. ¿Y qué preguntamos acá? Sí. Lo objetivo es X en la posición Y ¿sí? es mayor que P. Acá tenemos el promedio, pero ahora por valor se lo pasamos. Le podemos dar otro nombre si quieren, esos son todas variables, con cada una con su nombre. Y acá tenemos la nota que está en la posición 1, al principio porque I vale 1, y la va a comparar con el promedio. Si llega a ser mayor, entonces, ¿qué hacemos? Acá sí hay un den. ¿Por qué estamos haciendo esa comparación? ¿Qué es lo que estamos buscando? Esto no se desvía nunca del problema, ¿no? Queremos contar cuántos alumnos tienen una nota mayor que el promedio. En este caso me daría 10, 7 y 9, o sea, 3 alumnos mayor que el promedio. De los 5, ¿no?
Entonces, ¿qué haríamos acá? ¿Qué tipo de variable nos falta? Un contador. Un Habría contador. que llamar el contador. Vamos a hacer un contador, le ponemos cont. Esto ya lo saben ustedes, cont más 1. Hay que asignarla como entero también. Lo mismo que acá, ¿no? Así como hicimos y podemos usar una variable contador, va a ser de tipo entero, y la asignamos en 0. También es de uso local, y le ponemos 0. Fíjense que acá no puse begin y end, acá tampoco, porque estamos haciendo siempre una sola línea. Esto lo pueden tomar como una única línea, nada más que lo hacemos un enter, pero lo pueden tomar como esto. Es lo mismo. No hay punto y coma acá. El punto y coma es la señal de fin de sentencia. Cuando terminamos el for, acá adentro, en esta variable, vamos a tener la cantidad de alumnos que tienen nota mayor que el promedio. ¿Y cómo hacemos para que esta función la tome y la devuelva y la muestre? A diferencia del procedimiento que era a través de un parámetro, que hacíamos esto. Y le poníamos var. Y ahí se relacionaba. En Pascal es así. Mejores. Le asignamos al nombre de la función, como si fuese una variable, le asignamos cont. Cuando termina la función, acá tienen el valor que viaja en el nombre de la función y se muestra. Pero es cuando terminó el for, ¿no? Acá estamos usando una variable de tipo entera. Bueno, vamos a probar y después les muestro distintas formas o variantes de resolución. Acá me quedó 2 veces el var. A ver si. Bueno, sí, era con 2 puntos. El off es para definir el tipo de datos de los arreglos y en las funciones se utiliza el 2 puntos. Eso después ustedes lo van viendo de acuerdo a la sintaxis de cada lenguaje, en este caso de Pascal. Bueno, vamos a probar. Perdón, profe, ¿cómo corrigió ese error que le saltó ahí, que me saltó el mismo? Acá tenía 2 veces el var puesto, porque por copiar y pegar me quedó var. Ah, no, porque me saltó a mí igual. Hint, use, div. No, este no es un error, este es un warning. Es una recomendación, se podría decir. Es una advertencia, warning se llama, que es porque estamos dividiendo acá y como estas variables son enteras, como en realidad esta es una constante y esta es una variable entera, te pregunta si no te hubiese gustado o te recomendaría usar el div, que es la división entera, pero no nos sirve en este caso porque nosotros estamos buscando el promedio, el valor exacto del promedio. Por eso dejamos la división real, pero no es que te va a impedir en la ejecución. Bueno, vamos a cargar las mismas notas. 10, 6, 7, 9 y 1. Eso me daría el promedio 660, que ya lo vimos y lo probamos. Lo mismo que cuando ustedes van haciendo un programa, también vayan haciéndolo de a poco y lo van probando. No escriban todo completo. Más allá de, por supuesto, que tendrían que sí tener la diagramación hecha, pero más allá de tener la diagramación hecha, cuando lo vayan a programar, hagan así como íbamos haciendo recién, comentan lo que va a venir y van probando de a uno. Es más, de hecho, para probar, por ejemplo, si esto funciona, pueden hacer esto, para ver si realmente la variable está tomando el valor, porque si no, después le damos un valor que no saben qué es y es más difícil rastrearlo. Entonces uno va avanzando sobre tierra firme, digamos, y sabemos que el programa se va comportando bien, al menos hasta acá se estaba comportando bien. Bueno, entonces, acá sabemos que prom ya
tomaba el valor ese esperado del promedio. Ahora tenemos que ver si la función está funcionando bien, valga la redundancia. Y ahí me dice que la cantidad de alumnos que supera el promedio es 3, de acuerdo a esta prueba de escritorio que habíamos preparado, y eso está bien que sea así. Bueno, entonces esto ya lo podemos borrar. Después le ponen arriba ALU 30 y ya queda listo para entregar. ¿Qué pasaría? Vieron que acá la función es de tipo entero. Podríamos llegar a hacer esto. No usar esta variable y directamente, así como hago una asignación final, la podría obviar y trabajar directamente con el nombre de la función acá. Profe, Y eso también podría ser válido. No es muy recomendable porque no queda prolijo el nombre de la función estar metido por todos lados dentro del código, pero debería andar. Creo, ¿no? Vamos a probar. profe, Entonces, ahí lo vamos a ejecutar. Y ven que ahí no me da error y tenemos la misma carga. Vamos a hacer la misma carga de datos para ir probando si anda. Está en 20 igual, profe. En 20 notas. Ah, gracias. Ah, no, estaba en 5. Ah, no. No sé cuándo lo cambiaste de nuevo. Sí, me parecía que le había puesto 30. Bueno, falsa alarma. Entonces, bueno, por ejemplo, si tenemos el caso de que todos sacan 8, el promedio me va a dar 8. Pero la cantidad de alumnos que superan el promedio, ¿cuánto es? Ninguno. Ninguno. 0 me debería dar, ¿no? Bueno, están dando el programa, me da 0, pero también podrían llegar a ser esto de poner la función ahí, en el nombre del procedimiento. Pero vamos a dejarlo como estaba antes. Y ahora vamos con los parámetros y el comportamiento particular que tenemos con el scope de Pascal, o sea, el ámbito de las variables. Vamos a poner así, y ahora sí. Lo dejamos como antes. Pero son maneras de poder usarlo. Vamos a probarlo. Cuando hagan un cambio, pruébenlo, porque después siguen avanzando y no saben si el problema fue por el cambio que hicieron o por lo nuevo que agregaron. Ahí quedó que la función mejor es como entero. Y me parece que ya con el cambio ya no va. ¿Por qué no? ¿Qué iría? Ah, no, vi mal el cambio que le hiciste, profe. Perdón, sí va. Acá estamos usando una variable, contador, la definimos local, le ponemos 0, la contamos y después la asignamos a la función para que la devuelva acá. No, Esto sí, también, yo como mal. habíamos dicho, también lo podríamos asignar a una variable previamente y esa variable mostrarla. Pero bueno, saben que es así. ¿Qué pasa si no quiero usar un parámetro acá? El tema es que notas, al ser una variable global, un arreglo global, se ve en todo el programa. Esto que hicimos acá, así como está, sería como una buena práctica de ir mostrando qué parámetros necesito en cada procedimiento, en cada función y cómo los voy llamando y demás. En el viernes pasado habíamos visto que obligatoriamente en el procedimiento de carga, ¿se acuerdan que le pasábamos A y después hacíamos carga B? Entonces ahí sí nos zafan de usar parámetros. Sí o sí tienen que usar el mismo procedimiento con la llamada de dos arreglos distintos y la recepción de una variable de un arreglo de tipo var, por referencia, para cargarlo una única vez porque el procedimiento es el mismo, ¿no? En cambio acá tenemos una sola carga y es de notas. Y ese arreglo es global. Por lo tanto acá se debería poder ver, ¿no? Porque es global, está acá arriba. Entonces uno podría llegar a hacer, vamos a grabar, vamos a generar uno nuevo, una versión 2, así nos queda el 1 completo. Entonces podría hacer uso más de cuestiones más simples, que ahora en primer año se las admitimos y no hay problema, y uno podría decir, bueno, llamo al procedimiento carga, necesito cargar este arreglo, que se llama notas, y como es global, lo voy a ver acá adentro, porque se ve en todos lados, hago de 1 acá en ALU, y acá
¿qué cambio tendría que hacer? Las notas. Acá pones notas y ya está. El problema con esto es que, bueno, de todos lados estamos toqueteando todas las variables, pero Pascal lo admite y en primer año no hay problema. No lo podríamos hacer, como les decía, cuando necesitamos un único procedimiento para cargar dos arreglos distintos. Ahí sí o sí necesitamos recurrir a los parámetros. O sea que acá cargamos el arreglo. ¿Y qué arreglo? Y este que está acá arriba. Antes lo hacíamos por referencia a través de un parámetro, ahora lo hacemos directamente en la variable global. Lo mismo pasaría acá. Podemos suprimir esto y acá poner notas. Por ejemplo, si hacemos eso, no le mandamos esto. Y si prom es una variable global, también podríamos hacer esto. Y acá adentro no lo usaríamos como P, sino que como prom. La variable prom le asignamos esta Profe, ¿no es más fácil? Profe, ¿no es más fácil ponerlas todas directamente como global? Y sí, pero es totalmente inconducente. El año que viene le vamos a cortar los dedos si hacen eso. La variable global se define arriba de todo y está habilitada para todo el programa, todas las funciones, todos los procedimientos. Consumen recursos permanentemente desde que el programa empieza hasta que el programa termina. Me dificulta el reuso y se hace inseguro. el seguimiento y el mantenimiento del programa, porque desde todos lados yo puedo estar toqueteando esa variable. Entonces van a ver que a partir de segundo, cuando vean programación orientada a objetos, prácticamente desaparece el uso de las variables globales. Ahora pueden ser más fácil, porque los programas son chiquitos y porque están en primer año y porque somos buenos. Pero sí, por supuesto, le usamos las mismas variables y las usamos de todos lados. Queda como más fácil de leer, digamos. Bueno, igualmente Profe, no van a escapar, incluso ahora en primer año, de usar parámetros, como en el caso del ejercicio 5. Ahí no hay forma de hacerlo, sino es a través de parámetros por referencia. Porque necesitamos reusar el procedimiento carga para más de un arreglo. Bueno, entonces, acá podríamos usar la variable global prom directamente y acá notas. Y acá lo mismo. Volamos todos los parámetros, no llamamos, porque son globales las dos. La función, sí o sí, necesita de paréntesis, creo, ahora lo vamos a probar. Y acá es notas. ¿Y acá qué es? Prom. No existe. Prom, ¿no? La variable global. Son todas variables globales. Y creo que ahí quedó. O sea, volamos todos los parámetros. Y sería válido esto porque estamos trabajando con estas variables globales. Esta es la versión 2. Vamos a ver si no me equivoqué en ninguna. No, ahí está. Entonces, si lo ejecutamos y usando el mismo set de datos, nos debería dar el mismo resultado. 10, 6, 7, 9 y 1. Y ahí está 3. Pero siempre estamos trabajando con estas variables que están acá arriba. Vamos a ver algunos casos puntuales donde, como les decía, no van a poder esquivarle a los parámetros por una cuestión de optimización o reuso de un mismo procedimiento de carga, o podríamos tener una función de validación, por ejemplo acá, que tenemos que entre 1 y 10 validamos, y nosotros podemos hacer una validación genérica, esto adentro de una función, y le pasamos un desde y hasta. Cuando validamos notas, que esté entre 1 y 10, pero cuando validamos, no sé, cantidad de materia, que esté entre 1 y 8 y así, y esto es el 1 y el 10 son parámetros. Entonces hacemos una función genérica de validación, o cuando validamos la opción que cargamos en el menú.
Vieron que le ponemos un menú que diga 0, 1, 2, 3, que haga determinada acción y el 0 salir. O sea, los valores válidos de la opción del menú es de 0 a 3. Pero para otro menú es de 0 a 5. Y para otro menú de 0 a 2. Y en el mismo programa podemos llegar a tener varios menús de opciones. La función de validación de esa variable opción, que iría acá, la podría ser única. Y el desde y el hasta con el que estemos validando serían parámetros de la función, que nosotros los invocamos. O sea, después lo vamos a ir haciendo. Entonces ahí sí tiene mucha utilidad el uso de parámetros en esta instancia de la materia y de la carrera. Pero fíjense que funciona igual, son dos programas, uno que no usa parámetros y el anterior que sí, pero el funcionamiento es el mismo, al menos para la vista del operador del programa. Porque están definidas las variables acá arriba y son vistas desde todos lados, por todos los subprogramas y obviamente por el programa principal. Así que ahí tienen dos maneras de hacerlo. Bueno, ¿van entendiendo el uso de arreglos, procedimientos y funciones? Sí. Profe, ¿este lo tenés en el Drive? Me parece que no. Ahora se lo subo, a los dos. ¿Lo podrías Porque le pongo con parámetros y otro sin parámetros. Dale, gracias. Me tengo que retirar. Bueno, yo también. Profe, ¿podemos Bueno, mandar listo. este por el chat? Me agarró hambre. ¿Por el chat? ¿Este o el anterior o los dos? Los dos. No sé si va... me parece Yo tengo el de chat como- parámetros, si quieren lo puedo mandar por el grupo. O se los paso... A ver. Como decir, no lo corta. No, creo que entró, ¿no? A ver. Sí. Ahí tienen... Yo le mandé uno al grupo, hice algunas anotaciones, pero está igual a ese. A este de acá. Sí, al que usa parámetros. Ah, está bien. Bueno, este entonces, el que sin parámetros, se lo mandé por el chat. Si quiere alguno lo toma del chat y lo pasa como la versión sin parámetros. Para que vean el comportamiento de estas variables de arriba, las variables globales. ¿Ahí lo recibieron? Me copiaron el código y se fueron. Chao. Lo usaron.